Muchos seres humanos no encuentran razones válidas para vivir. Su vida es como una larga noche sin amanecer. Otros, al no creer en Dios, viven como ciegos que no quieren ver las maravillas de Dios, y su vida solo tiene valor para gozarla y disfrutarla, aprovechando al máximo los deleites del mundo y los placeres de la vida. Otros viven como si Dios no existiera, aunque digan que creen en Él, y su vida es estéril, pues solo piensan en sí mismos. Son como desiertos sin agua que no producen más que espinas. Pero la vida es demasiado hermosa como para pasarla sin alegría y sin amor. Por supuesto que en este mundo no existe la felicidad perfecta y duradera, que solo disfrutaremos en el cielo. Sin embargo, en la medida de lo posible se puede ser feliz y vivir con alegría. A pesar de las enormes dificultades de la vida diaria, incluso cuando vienen los momentos más trágicos de la muerte de seres queridos o de enfermedades incurables, si tenemos fe, podemos dar sentido a una vida aparentemente inútil y podemos levantar la cabeza hacia ese Dios amor que nos anima a seguir viviendo y a luchar por la salvación de los demás. Nuestra vida no termina con la muerte. Hay un más allá luminoso y feliz donde Dios, Padre amoroso, nos espera con infinito amor. Olvidarse de Dios o rechazarlo es como vivir sin el sol de cada día. Es vivir sin perspectiva de futuro y así la vida no tiene sentido. El sentido de la vida está en Dios, que nos ama, aunque a veces esté oculto y silencioso. Por ello, vivamos con la mirada puesta más allá del horizonte, más allá de la muerte, más allá de las cosas de este mundo. Vivamos con la mirada puesta en Dios, solo así vale la pena vivir de verdad y para siempre. ¿Qué es la vida? La vida es el camino de un peregrino que apenas llegado a la meta, se le abren las puertas, abandona sus vestidos de viaje y su bastón de peregrino y entra en su casa. ¿Existe Dios? Hay muchos hombres que dicen ser ateos y rechazan la existencia de Dios, como si fuera una debilidad o como si creer en Dios fuera algo solo para niños o para ignorantes. Incluso hay quienes se rebelan contra su suerte, pues creen que la vida es un absurdo sin sentido. Albert Camus, en 1913 a 1960, francés, Premio Nobel de Literatura en 1957, era ateo. Algunos atribuyen su incredulidad a una herida que nunca le cicatrizó, cuando tenía unos 15 o 16 años y vivía en Argel. Paseaba un día con un amigo por la orilla del mar y se encontró con un revuelo de gente. En el suelo yacía el cadáver de un niño árabe aplastado por un autobús. La madre daba alaridos y el padre sollozaba en silencio. Camus, después de unos momentos, señaló el cadáver. Levantó la vista al cielo y dijo a su amigo: «Mira, el cielo no responde». A partir de entonces, se levantó en él una ola de rebeldía contra toda creencia en Dios, que le parecía falsa y ridícula. Federico Nietzsche, en 1850 a 1900. Pensaba que creer en Dios era solo para los débiles. Según él, el cristianismo es la religión de la compasión, y cuando se tiene compasión se pierde fuerza. La compasión,
dice, entorpece la ley del desarrollo y de la selección natural. Para él, nada hay más malsano en nuestra podrida humanidad que la compasión cristiana. Y grita, Dios ha muerto, viva el superhombre. Él quiso ser un superhombre, pero tuvo muy mala salud con frecuentes depresiones, jaquecas, dolores de estómago y reumatismo. A los 39 años perdió la lucidez mental y murió 11 años más tarde, en 1900, sin haber recobrado la razón. Según su opinión, Dios es una idea inventada para dar esperanza a los débiles, que deben morir para dar paso a los fuertes, quienes son los que harán adelantar la civilización dando lugar a superhombres. Según la teoría de la selección natural, esta teoría influyó también en Hitler, que quería imponer la superioridad de la raza aria como si los demás fueran inferiores y no merecedores de vivir, sobre todo los judíos y gitanos, a quienes intentó exterminar. Y es que cuando rechazamos a Dios, rechazamos a otros hombres. Al no amar a Dios, no amamos a los otros y nos volvemos crueles e inhumanos. Elie Wiesel, judío nacido en Rumania en 1928 y Premio Nobel de la Paz en 1986. Dice que perdió su fe en Dios la noche en que llegó al campo de concentración de Auschwitz, cuando tenía 12 años. No lejos de nosotros, de un foso subían llamas gigantescas. Un camión se acercó al foso y descargó su carga. Eran niños, sí, lo vi con mis propios ojos. No podía creerlo. Tenía que ser una pesadilla. Me mordí los labios para comprobar que estaba vivo y despierto. ¿Cómo era posible que se quemara a hombres, a niños, y que el mundo callara? No podía ser verdad. Alguien se puso a recitar el Kadish, la oración de los muertos. No sé si ya habrá ocurrido en la larga historia del pueblo judío que los hombres reciten la oración de los muertos por sí mismos. Mi padre rezó, que su nombre sea alabado y santificado. Por primera vez sentí crecer la protesta en mi interior. ¿Por qué debía santificar su nombre? El Eterno, el Señor del universo, el Todopoderoso callaba. ¿Por qué había de alabarle? Jamás olvidaré esa primera noche en el campo que hizo de mi vida una larga noche bajo 7 vueltas de llave. Jamás olvidaré esa humareda y las caras de los niños que vi convertirse en humo. Jamás olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma y que dieron a mis sueños el rostro del desierto. Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me quitó para siempre las ganas de vivir. Ciertamente, si Dios no existe, no vale la pena vivir. Porque si todo termina con la muerte, ¿de qué sirve vivir unos años más o unos años menos? En ese caso, el único sentido posible que podríamos dar a la vida sería el de gozar y divertirnos. Así lo decía el cantante Joplin, que murió a los 27 años de una sobredosis de heroína, y cantaba: disfruta mientras puedas. Esta es una opinión muy difundida en nuestro mundo actual, dado que mucha gente o no cree en Dios o vive como si Dios no existiera. No falta quienes dicen que Dios es un Dios demasiado lejano, que no interviene en nuestra vida y que nos ha traído a la existencia por una broma de mal gusto.
pues nos ha dejado abandonados a nuestra suerte, como si Dios fuera un ser caprichoso que le gusta jugar con la vida de los hombres para divertirse a su costa. Así parece que pensaban Oscar Wilde y el cantante Bob Dylan. Hay quienes dicen que solo vale la pena vivir, mientras se puede gozar de la vida. De otro modo, la única salida digna es el suicidio. Así pensaba Franz Kafka, Sigmund Freud y Jean-Paul Sartre. Esta mentalidad está muy difundida en nuestro mundo moderno, pues hay muchos que creen que si no se puede gozar de los placeres de la vida, es mejor morir. Son los partidarios de la eutanasia. Para ellos, el sentido de la vida está en el placer. De ahí que no tienen reparos en negar el derecho a vivir a los niños que van a nacer con limitaciones físicas o mentales, o matar a quienes están en coma o con enfermedades terminales. En verdad, la vida para quien no cree en Dios es un absurdo difícil de aceptar. Pero, ¿y si Dios existe? ¿Cómo han creído tantos millones de seres humanos de todos los tiempos? ¿O cómo han creído tantos ateos que se han convertido? ¿Acaso Dios es solo una idea útil para los pobres, enfermos o ignorantes? Hay una leyenda judía de muchos siglos de antigüedad que dice que el profeta Jeremías y su hijo consiguieron un día crear un hombre mediante una feliz combinación de palabras. No olvidemos que, como dice San Juan al comenzar el Evangelio, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Pues bien, el hombre creado llevaba escritas en su frente las letras con las que se había descifrado el secreto de su creación. Dios es la verdad. Pero el ser creado por Jeremías se arrancó algunas palabras de su frente y entonces la inscripción decía: Dios ha muerto. Horrorizados, el profeta y su hijo le preguntaron que por qué lo había hecho. Y aquel nuevo hombre creado respondió: si vosotros podéis hacer al hombre, Dios ha muerto. Mi vida es la muerte de Dios. Si el hombre tiene todo el poder, Dios no tiene ninguno. En esta vieja leyenda judía, ideada en la Edad Media cristiana, resalta la angustia del hombre moderno. El hombre tiene el poder tecnológico sobre el mundo. Ahora ya han descifrado los códigos del genoma humano. ¿Quiere esto decir que van a hacer que el hombre sea inmortal? ¿O quieren crear un nuevo superhombre? De todos modos, pareciera que quienes tienen la ciencia y el poder sobre el mundo nos quisieran decir: Dios no existe, el hombre es Dios. Dios ha muerto, porque era una idea para los ignorantes que no sabían explicar las leyes del mundo. Ahora solo existe el superhombre, que es el nuevo Dios. Eso ya lo dijo Nietzsche, pero él murió loco y Dios sigue viviendo. Bertolt Brecht dijo: dejemos el cielo para los pájaros, pero él murió en la tierra sin esperanzas del cielo. ¿Y tú, hermano, crees que Dios existe y te espera en su cielo? Muchos aún recuerdan lo que dijo Yuri Gagarin al regresar del primer vuelo espacial de la historia humana. No he visto a Dios por ningún sitio, pero ya antes de que Gagarin subiera al espacio, se sabía que a Dios no se le puede tocar con las manos ni ver por los telescopios, que no mora en la Luna, ni en Saturno, ni en los espacios siderales. Dios es invisible, pero mora en el corazón de los hombres y se puede sentir su presencia. ¿Qué dicen los psiquiatras? El famoso psiquiatra austriaco Viktor Frankl, en 1905 a 1997,
que en las cámaras de gas de los campos nazis de exterminio perdió a su esposa, a su padre, a su madre y a su hermano, y pudo sobrevivir él mismo a estos horrores. Dice que el hombre es naturalmente religioso, es decir, que en lo más profundo de su ser hay un instinto religioso. Quien reprime este instinto natural de creer en Dios sentirá un vacío existencial que puede degenerar en una neurosis por faltarle sentido a su vida. Hoy que está de moda en algunos ambientes ser agnóstico o ateo o simplemente vivir como si Dios no existiera, sería bueno que los psiquiatras propaguen sus conclusiones sobre las frustraciones existenciales que esto trae consigo. Muchos no quieren creer en dogmas ni en verdades religiosas, pero sí creen fácilmente en toda clase de supersticiones y de ideas peregrinas de cualquier moderno científico. Por eso decía Chesterton, el gran convertido inglés, la desgracia del hombre de hoy no es no creer en nada, sino todo lo contrario, creérselo todo. Hoy más que nunca, los consultorios de adivinos y magos o curanderos están llenos de clientes que dicen no creer en Dios o no practicar su fe. Prefieren ir al psiquiatra que a la iglesia. Y muchos psiquiatras ya les han recomendado que deberían ir a un sacerdote a liberarse de sus pecados y a reconciliarse con Dios antes que a sus consultorios. Decía el gran psiquiatra J. G. Jung, después de una larga experiencia de todos mis pacientes que han rebasado la mitad de la vida, es decir, los 35 años de edad, no hay uno cuyo supremo problema no sea el religioso. En último término, están enfermos por haber perdido aquello que la religiosidad viva ha podido dar en todos los tiempos a sus seguidores, y ninguno ha sanado, sino ha podido recobrar sus convicciones religiosas. Víctor Frank decía, la conciencia es la voz de la trascendencia. El hombre irreligioso considera la conciencia como algo detrás de lo cual no hay nada más. Pero la conciencia no es la última instancia, sino la penúltima. El hombre irreligioso llegó solo a la cumbre secundaria. La verdadera cumbre está oculta a su vista, está velada por la niebla y él no se atreve a entrar en esta niebla, en esta inseguridad. A ello se atreve tan solo el hombre religioso. Se necesita mucho valor para hacer profesión de lo que se ha reconocido como verdadero y también se necesita mucha humildad para llamarlo con aquella palabra con la cual los hombres lo llaman desde milenios, con la sencilla palabra Dios. Frank refuta a Freud, que decía que la religión era una neurosis obsesiva general. Él dice, casi estamos dispuestos a invertir la frase y decir, la neurosis obsesiva es la religiosidad psíquicamente enferma. Quien reprime al ángel dentro de sí hace que éste degenere en demonio. Pero ¿acaso no hemos visto en el sector cultural, o sea, no solo en la esfera individual, sino también en la social, que la fe reprimida degenera en superstición? Sí, la fe reprimida degenera en superstición, por eso se creó hoy en tantas supersticiones. No creen en Dios, pero sí en todos los astrólogos y profetas modernos. El mismo Frank decía, el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Los clientes de los psiquiatras no sufren hoy tanto de complejos de inferioridad o de otros complejos, sino sobre todo de falta de sentido de la vida. Tienen un vacío existencial profundo. Las personas que se alejan de Dios y de la religión buscan con particular ahínco el placer y las diversiones, porque su vida ha quedado vacía y sin sentido. Y dice que esto es especialmente claro entre los alcohólicos y drogadictos, y más aún entre los delincuentes y asesinos. Y añade, lo que he dicho de la delincuencia puede aplicarse también a la sexualidad.
Solo en un vacío existencial prolifera la libido sexual. Esta hipertrofia de vacío aumenta la disposición a las reacciones sexuales neuróticas. Para Víctor Frank, los pacientes se curan cuando encuentran un sentido a su vida. Él llama logoterapia a este método curativo. Un principio de la logoterapia es vivir como si estuviésemos viviendo por segunda vez y como si la primera vez hubiéramos sobrado tan desacertadamente como estamos a punto de hacerlo ahora. El tener una razón para vivir, dedicándose a un trabajo honrado, a la familia, a ayudar a los demás, puede hacer superar muchas de las enfermedades psicológicas, pero puede llenar nuestra vida de plenitud de sentido. Siempre será necesaria la creencia en Dios que nos ama y nos espera. Esto quiere decir que el amar a Dios en los demás o amar a los demás por Dios es una gran fuente de alegría y de sentido para vivir. Vale la pena vivir para hacer felices a los demás. Alfred Adler, el fundador de la psicología individual, afirma que todas las enfermedades psíquicas, de alguna manera, tienen una base en el egocentrismo de la persona y que hay que enseñar al enfermo a abrirse a los demás para curarlo. Dice que el peor daño que se puede hacer a un niño es educarlo excesivamente mimado, pues esperará y exigirá todo de los demás sin dar nada a cambio. Dice, la obligación de la madre es hacer del niño lo antes posible un colaborador, un hombre humanitario que ayude al prójimo de buena gana y permita que el prójimo le ayude cuando sus fuerzas no le bastan. He descrito al niño mimado como un parásito que tiende de continuo a vivir a expensas de los demás. Si esta tendencia informa el estilo de vida, fácilmente se comprenderá que en su mayoría estas personas se considerarán acreedoras al rendimiento de los demás. Trátese de caricias o de bienes, de trabajo material o intelectual, y ello los hace seres humanos sin personalidad y sin espíritu de lucha. ¿Qué ha pasado con aquellos hombres que no han contribuido en nada al bienestar de los demás hombres? La contestación es: han desaparecido hasta en sus últimos vestigios, nada ha quedado de ellos. Se han extinguido somática y espiritualmente. Se los ha tragado la tierra. Aquí tropezamos con una ley secreta, como si el cosmos le ordenara: desapareced. No habéis comprendido el sentido de la vida y no hay para vosotros porvenir. En una palabra, lo que quiere decir es que los egoístas, que solo buscan su propio placer y su propio interés, están vacíos por dentro y su alma está insatisfecha. Para ir al colegio y estudiar mucho con el fin de obtener un buen trabajo y mucho dinero para hacer muchas cosas, pero ante la muerte lo material de nada sirve. Solo estas son las preguntas importantes. ¿Qué he hecho yo en la vida por los demás? ¿Qué dejo de positivo en la vida? En la vida todos tenemos una misión y yo todavía no debía haberla cumplido, pues estaba aquí de nuevo. Afortunadamente, con los ojos abiertos a un nuevo modo de vida en el que cambiaría el tener por el ser. Desde entonces no tengo ningún miedo a la muerte, porque sé que cuando uno se va, allí se siente mucho placer y bienestar. Está claro que mi hora no había llegado y no soy quien para alterar el destino y mucho menos los planes de Dios. Los defensores de la eutanasia olvidan que cada vida es única e irrepetible y tiene todo el valor posible. Si hubiera una vida sin importancia, ninguna sería importante. Giovanni Cicconi es un joven de la comunidad de San Egidio que publicó una carta en el diario católico Avvenire de Italia en noviembre de 2004, con relación a la aprobación en Holanda de la muerte provocada a eutanasia para niños. Dice en su carta: vivo en Roma y tengo 24 años. Hace un tiempo aparecieron en varios periódicos italianos
unos artículos sobre una pediatra holandés que practicaba la eutanasia en niños con distintas enfermedades o discapacidades a fin de liberarles del destino de una vida imposible, que no vale la pena ser vivida. Entre los casos en los que este médico ha practicado la eutanasia está el de un niño nacido con espina bífida. Preguntaba el médico, ¿pero han visto alguna vez a un niño nacido con espina bífida? Querría cambiar la pregunta. ¿Habéis visto alguna vez crecer a un niño con espina bífida y convertirse en joven, en adulto? Evidentemente yo debo ser un sobreviviente. No debería existir, pues yo nací con espina bífida. Sin embargo, tengo una vida rica, intensa y con muchos amigos. He superado los exámenes de secundaria y tengo mi diploma. Trabajo en un banco de interés nacional y mi vida está llena de intereses. Leo, hablo, escribo y sé usar el ordenador como los chicos de mi edad. Cuando nací, pocos apostaban por mí. Afortunadamente hubo quien me quiso y no se asustó. Poco a poco pude erguirme e incluso caminar y hacerlo bien. Me muevo por mí mismo en una ciudad como Roma. Me ha costado más que a los demás, pero mi vida no es triste ni inútil. Cierto que he sufrido varias intervenciones quirúrgicas que me han ayudado a superar algunos problemas de distinto tipo y me han permitido vivir una vida lo más normal posible. No siempre ha sido fácil. El médico holandés y los que piensan como él deberían cuestionarse su miedo a la vida. La eutanasia en niños me parece de verdad algo horrible, porque no se saben defender. Se mata, pues de eso se trata. A los que tienen defectos, sin esperar siquiera a que crezcan para ver qué ocurre, sin darles aquello que más necesitan, más ayuda, porque son más débiles. Nino Blaghieri, el 6 de mayo del 2004, cumplía 50 años y hacía exactamente 33 años desde el día en que cayó de un andamio de la cuarta planta de una casa y quedó inmóvil y paralizado para el resto de su vida. Cuando lo llevaron al hospital, un médico le dijo a su madre: «Si quiere le damos una inyección para que deje de sufrir», pero su madre respondió: «Si Dios se lo quiere llevar, que se lo lleve, pero si no, yo lo cuidaré durante toda su vida». Ella ha sabido ayudarlo en todo durante tantos años, especialmente durante los 10 primeros en que se pasaba el día maldiciendo a Dios. Ella, en cambio, rezaba el rosario y pedía a Dios por su hijo. Nino quería morirse y durante esos primeros 10 años no salió de casa para no dar pena a los demás. Un día vino un sacerdote para orar con él. Creía que se iba a curar. Nino tenía 27 años y esperaba el milagro. Sintió un gran calor, pero su cuerpo siguió inmóvil. Sin embargo, se sentía otro hombre por dentro. Aquel día volvió a nacer. Era el Viernes Santo de 1978 y empezó a rezar y a leer la Biblia y a recibir la comunión todos los días, ofreciendo sus sufrimientos por amor a Dios. Y dice: «Sin aquel accidente yo habría llevado una vida como la de tantos otros. Ahora tengo muchos amigos en muchos países, me escriben desde Australia y la India. Los sacerdotes vienen a celebrar misa a mi casa y yo sé que soy útil con mis sufrimientos. Yo, desde mi cama, ayudo al mundo entero». En su pueblo italiano de Módica todos los días viene gente, no para consolarlo, sino para ser consolada por él. Pues aunque parezca increíble, es un hombre feliz que ama a Dios y a los demás, y tiene algo divino que los demás no tienen y lo buscan en él. Hirotada Ototake ha escrito en una obra titulada Fumansoku, no en perfecto estado,
que desde su publicación en octubre de 1998 ha superado los 4.5 millones de ejemplares en ventas. Su vida ha sido un estímulo en muchos países. Es presentador de un programa de la televisión japonesa de máxima audiencia y se ve asediado a diario por un sinfín de invitaciones para entrevistas, conferencias, firmas de autógrafos, etc. Pero Ototake sigue siendo fiel a su personalidad. Como se desprende del relato autobiográfico de su libro, su vida es la historia de un joven con increíble coraje y capacidad para disfrutar de la vida, a pesar de sus limitaciones, pues nació sin brazos y sin piernas. Cuando nació, los médicos no le dejaron verlo a su madre durante un mes, pensando que quedaría traumatizada, pero cuando ella lo vio, solo dijo que era encantador. Con la ayuda de sus padres, recibió educación en escuelas públicas, tanto los maestros como los compañeros le ayudaban, cuando era imprescindible. Él veía sus limitaciones como algo que marcaba su vida con un destino especial al de los demás. A los 20 años, se dio cuenta de que debía hacer algo importante en su vida y tiene una cualidad especial para mantener su dignidad, cuando alguien muestra repugnancia o rechazo al verle. A los 24 años es un joven bien parecido, recién graduado en Ciencias Políticas y Económicas por la Universidad de Waseda, Tokio, y es hoy por hoy uno de los personajes más conocidos y admirados en todo el Japón. Él siempre está pensando en cómo hacer algo bueno para ayudar a los demás. Él puede ser un prototipo del hombre que ha triunfado, gracias a su propio esfuerzo. Hoy día muchas madres se hacen pruebas prenatales y cuando les dicen que su hijo nacerá con algún defecto físico, deciden abortarlo, sin pensarlo 2 veces. Tienen miedo a sufrir y a verlo sufrir. Por eso hay que decirle al mundo de hoy, tan materializado y tan descristianizado, que vale la pena vivir, aunque sea sin brazos y sin piernas, y que a pesar de todo, se puede ser feliz y dar sentido a la vida y hacer grandes cosas por el mundo y por los hombres con la ayuda de Dios. Helen Keller nació en 1880 en USA. Hasta los 19 meses era una niña normal y le encantaban las flores, las aves y la naturaleza. A esa edad, contrajo unas fiebres que afectaron su cerebro y su estómago, y estuvo muy grave. Pero se alivió rápidamente. Sin embargo, quedó sorda y ciega para toda la vida. Desde sus primeros años se rebeló contra su estado y era rabiosa y violenta. Pero a los 10 años sus padres contrataron como institutriz a Anne Sullivan, una muchacha noruega ciega y sordomuda que después de algunas operaciones había recobrado el oído y la vista. Esta nueva maestra fue su salvación y la acompañó durante 50 años por todos los caminos de su vida. Anne Sullivan le enseñó a hablar, haciendo ejercicios con la lengua y los dientes. Así aprendió a emitir sonidos. También aprendió a leer en sistema braille. Con mucho esfuerzo y aprendizaje, pudo sostener conversaciones y dar conferencias en público, mejorando poco a poco su pronunciación. Su dominio del habla fue considerado por algunos como la proeza individual más grande de la historia de la educación. También aprendió a oír, colocando el dedo medio sobre la nariz, el índice en los labios y el pulgar en la laringe de la persona que hablaba. Así podía escuchar a los demás. Helen pudo estudiar en la Universidad de Cambridge y tener así educación universitaria. En 1900 se matriculó en Radcliffe y en 1904 se graduó con honores en inglés. En 1913 dio su primer discurso en público. En 1914 hizo varias giras a distintos continentes para dar conferencias. En todo el mundo se hizo conocida por sus libros traducidos a muchos idiomas. Sus obras más importantes fueron Historia de mi vida en 1903 y El mundo en que vivo en 1908.
Ella escribió: La noche de la ceguera tiene sus encantos. He andado con personas cuyos ojos están llenos de vida, pero que desgraciadamente no saben descubrir nada en un bosque, en el mar, en el cielo. Nada en las calles de la ciudad y, lo que es peor, nada tampoco en los libros. Ellos que ven disponen de los gloriosos espectáculos de las puestas de sol, de las rosadas auroras, de los admirables velos púrpuros que envuelven las colinas distantes, y sin embargo navegan a través de este mundo encantado con un mirar árido e inútil. Oh, si el hombre pudiese mirar más allá de las majestuosas estrellas y poseer entonces, por un solo instante, inigualado, supremo, la visión jubilosa de la luz infinita. Muchas veces he pensado que sería una bendición de Dios el que todo ser humano durante su edad adulta se quedara ciego y sordo por unos pocos días. La oscuridad le haría apreciar el tesoro de la vista y el silencio le enseñaría a gozar del sonido. He imaginado lo que me gustaría ver si me fuese concedido ese don por 3 días solamente. Cuántas cosas quisiera ver como ciega que soy. Quiero dar un consejo a los que no lo son. Gocen de sus ojos como si mañana se fueran a quedar ciegos y hagan lo mismo con todo lo que poseen. Mis amigos han construido la historia de mi vida. De 1000 maneras se han esforzado por transformar mis limitaciones en hermosos privilegios, habilitándome para caminar serena y alegre entre las sombras que la privación ha arrojado sobre mí. Ella se sentía agradecida a todos los que le ayudaron a hacer de su vida ciega una luz para los demás. Vivió 88 años. Su fama mundial le fue muy útil para ayudar a fundar asociaciones para ciegos y sordos en todo el mundo. Recibió títulos honoríficos en muchos países. Esta gran educadora y pedagoga falleció el 2 de junio de 1968, dejando a la posteridad un ejemplo imborrable de esfuerzo personal para superar las dificultades de la vida. Su ejemplo ha servido de inspiración a millones de ciegos y sordos en el mundo entero. Fatmir Gimaraj era un joven albanés, educado en el ateísmo desde su infancia. Tenía 17 años y estaba pensando entrar en la universidad. Un día se enteró de que una nave italiana estaba en el puerto y, sin pensarlo mucho, se fue nadando hasta el barco para buscar un futuro en el extranjero. Era marzo de 1991. Llegó a Italia y, después de varias peripecias en diversas ciudades italianas, encontró trabajo como barbero en Trivigno. Pero él, que era ateo, sentía profundamente el deseo de Dios y fue a una parroquia para que le explicaran la fe católica. En la noche de Navidad de 1992 recibió el bautismo, confirmación y primera comunión. Dice: empecé a vivir una vida normal como cristiano. Cada vez me dedicaba más a la oración y menos a divertirme. Me había impresionado un póster de San Francisco con la frase: Señor, ¿qué quieres que haga? Y después de un periodo de discernimiento entré en el seminario. Se ordenó de sacerdote a los 29 años, 12 años después de haber llegado a Italia, y ahora trabaja en la arquidiócesis de Potenza. En el periódico católico Avenir ha contado su odisea desde que llegó a Italia. Él ha querido dejarlo todo, con un futuro económico estable, para dedicar su vida al servicio de los demás. Dolores Hart nació en 1938 en USA. Tuvo una infancia dolorosa por el divorcio de sus padres. Cuando ella tenía 4 años hasta los 10 años, vivió con diferentes familiares. A los 10 años fue a vivir con sus abuelos a Chicago. Hasta ese momento había asistido a diferentes iglesias evangélicas, pero sus abuelos le llevaron a estudiar a un colegio católico donde asistía a misa todos los días con las otras niñas.
y así se fue convenciendo de la verdad de la fe católica y se bautizó. Dice, yo sentía que estaba en casa y que aquí en la Iglesia Católica estaba Dios. Con el paso de los años se hizo una famosa actriz y cambió su nombre de Dolores Mary Hicks por Dolores Hart, que es como se le conoce en el ambiente artístico. Fue protagonista de unas 12 películas. En la película San Francisco hizo el papel de Santa Clara. Para poder interpretar bien su papel, fue a visitar los lugares donde vivieron San Francisco y Santa Clara. Y sin darse cuenta, su fe católica se fue fortaleciendo hasta el punto de dejar Hollywood con todas sus seducciones y entrar en el convento, donde cambió su nombre por Judith. Actualmente la Madre Judith es la priora de su convento de Bethlehem en Connecticut, USA. Ella también, como muchos otros, fue capaz de dejarlo todo para servir a Dios y a los demás a tiempo completo. Desde su convento ora por la salvación del mundo entero. Linda Watson era madre soltera con 3 hijos, viviendo en extrema pobreza en su país, Australia. Y cuando una mujer de apariencia pudiente le propuso ganar $2,000 a la semana dando masajes, aceptó. Pronto se dio cuenta de la verdad, pero ya era demasiado tarde, pues como ella misma dice, tan pronto como empiezas, pierdes tu dignidad, estás vendida. Mi primer cliente era directivo de alto nivel de los medios e inmediatamente fue como si hubiera sido vendida como un trozo de carne. Linda estuvo 20 años trabajando de prostituta, pero el día en que murió la princesa Diana de Gales, por primera vez me di cuenta verdaderamente de que la riqueza y el poder no eran la respuesta a todo y no le habían salvado la vida. Ese día decidió dejar su trabajo y buscó ayuda en diferentes iglesias hasta que llegó a la oficina del arzobispo católico de Perth, Australia. Con su apoyo comenzó un ministerio que le daría una nueva vida después de descubrir el amor de Jesús. Comenzó a establecer casas de recuperación para prostitutas en todo el país. Ella dice, la prostitución te destruye. No te estimas y te parece que nadie podrá amarte jamás. Algunas chicas están tan destruidas que están como muertas, a modo de muertos vivientes. Si la gente viera esto, nunca querría la legalización de la prostitución. En el año 2003 fue elegida en su país como la mujer más inspiradora del año. En septiembre del 2004 fue recibida en una audiencia por el Papa Juan Pablo II. Ahora su vida es diferente y se siente orgullosa de ser católica y amar a Jesús. A pesar de todo lo que tiene que superar, dice, estoy casi acostumbrada a recibir ataques, disparos y amenazas de muerte. Pero camino con Dios e intento esquivar las balas. Hermano, hermana, tu vida es diferente y a la vez semejante a las de los 34,000 millones de seres humanos que han existido en este planeta. Tú eres único, tú eres única. Dios no hace fotocopias y Dios te ha llamado a la vida para llenarte de su amor y abrirte a las inmensas posibilidades que te ofrece el amor. El amor es el principio y el fin de tu vida. Dios te creó por amor. Según San Agustín, en el preciso instante en que Dios creó nuestra alma, quiso que viéramos como en un relámpago un reflejo de su luz y sintiéramos como una chispita de su amor. Y esto nos llenó de tanta felicidad que desde ese primer instante siempre buscamos la felicidad, a veces sin darnos cuenta que solo podemos encontrarla en Dios. Algunos van por caminos equivocados buscando la felicidad en las cosas y placeres de este mundo. Pero el mismo San Agustín, por propia experiencia, nos llama la atención y nos dice en las primeras palabras de su libro, Confesiones, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está insatisfecho hasta que descanse en ti. Está claro que fuera de Dios no podrás encontrar la felicidad que con tanto anhelo andas buscando.
Eres demasiado grande como para que tu corazón se llene con las pequeñas cosas de este mundo. Solo Dios puede calmar tu inmensa ansia de amar y ser amado. Alguien ha dicho que hay que explorar nuevas playas, plantar árboles de esperanza, avanzar hacia el infinito y nunca instalarnos o desanimarnos o contentarnos con lo que tenemos. Siempre debemos aspirar a más, siempre más arriba, siempre adelante. En el camino de Dios nunca hay que decir basta. Por eso cada día al amanecer, toma la vida con cariño entre tus manos y dite a ti mismo, hoy comienzo una nueva vida. Hoy quiero amar con un un nuevo amor a todos los que me rodean. Hoy extraigo todo el odio de mis venas y comienzo una nueva vida, procurando hacer felices a todos mis hermanos. ¿Cuánto vale sonreír a un anciano, orar por un agonizante, abrazar a un amigo o alegrar la vida de un niño o de alguien que esté triste? ¿Cuánta alegría puedes repartir a tu alrededor? ¿Cuánto vale tu vida? Por eso no te detengas en el camino de tu santificación y elevación espiritual. Sigue siempre adelante, no te estanques. No te canses de avanzar en el camino del amor. Vive con Dios y para Dios todos los instantes de tu vida y haz algo que valga la pena. Dale un sentido a tu vida porque Dios te ha creado para algo y te ha dado una misión que no se la ha dado a ningún otro en el mundo. Tu vida debe ser semejante pero a la vez diferente a la de todos los demás. Vocación especial, vívela en plenitud. ¿No sabes cuál es tu misión y tu vocación en este mundo? Pregúntaselo a tu Padre Dios y te lo dirá. Quizás sin palabras, poco a poco, pero verás que es una misión hermosa y que vale la pena dedicar a ella todas tus energías y al final serás feliz de haber cumplido fiel y plenamente la misión que Dios te ha encomendado en este mundo. Vive el momento presente. La vida es un conjunto de detalles. La vida la vas tejiendo momento a momento, día a día. No es preciso que esperes hacer grandes cosas para poner en acción tus cualidades. Debes vivir en plenitud cada instante de tu vida. Debes dar en cada momento lo mejor de ti mismo, porque cada instante es un tesoro de valor inestimable. Por ello es necesario que no pierdas ni un segundo, como diría un poeta. La vida es un instante, una efímera hora, momento que se evade y que huye veloz, para amarte, Dios mío, en esta pobre tierra. No tengo más que un día, solo el día de hoy. Por eso te aconsejo que vivas cada momento como algo irrepetible. Tómalo en tus manos con cariño y ofréceselo a Dios. No pierdas el tiempo lamentando el pasado. Vive mirando siempre hacia el futuro, pero de tal manera que al terminar el día puedas sentirte orgulloso del día de hoy. No olvides que solo se vive una sola vez, que no hay una segunda oportunidad. Vive cada día como un milagro, sonriendo a todo el mundo y dedicando cada mañana tu mejor sonrisa a Jesús. Haz bien cada cosa que hagas, porque Dios no mira tanto lo que haces, sino el amor con que lo haces. Ten siempre las maletas listas y el corazón preparado para tu viaje a la eternidad. Aprovecha bien el tiempo de vida que Dios te dé y convierte el momento presente, el aquí y ahora, en un tesoro precioso para Dios. Vivir es un privilegio, vivir es un regalo muy grande que Dios te ha dado. No la dilapides ni lo malgastes en vicios y placeres. Debes hacer con tu vida algo que valga la pena. Debes vivir para la eternidad, hacer de tu vida una verdadera obra de arte de la cual tu Padre Dios se siente orgulloso. Pero, ¿estás satisfecho de tu vida? Qué tristeza llegar a viejo y darte cuenta de tantas cosas perdidas que nunca se podrán recuperar. Una vez,
Un abuelito, al preguntarle a su nieto qué estaba haciendo, le dijo: «Hijo mío, estoy haciendo el inventario de las cosas perdidas». ¿De las cosas perdidas? Sí, hijo. En mi vida he perdido muchas cosas, he perdido muchas oportunidades de hacer el bien, he perdido muchos amigos por mi mal comportamiento, he perdido 3 hijos por el aborto, he perdido buenos trabajos por no haberme esforzado un poco más, hasta perdí el tener un título profesional por no haber estudiado lo suficiente. Y lo peor, perdí mi fe en Dios por haberme juntado con malos amigos. Mira, en los 50 años que he estado casado con tu abuela por lo civil, muy pocas veces le he dicho te quiero. He perdido muchas bendiciones de Dios por no haber estado casado por la iglesia y no haber podido confesar ni comulgar. Realmente ahora que he recuperado la fe, me doy cuenta de lo fácil que se pierde y lo difícil que es recuperarla. Estoy arrepentido de todas mis aventuras juveniles y quiero recuperar el tiempo perdido. Abuelito, ¿cómo te sientes ahora, después de tantos años, con tantas cosas perdidas? Me siento mal, pues mi vida debería haber sido una bendición para todos, y en muchas ocasiones les hice sufrir y me aproveché de la ignorancia o de la debilidad de otras personas. Pero nunca es tarde para rectificar. Por eso, hijo mío, te recomiendo que nunca pierdas tu fe en Dios, nunca pierdas de vista que sin Él la vida no tiene sentido y todo está vacío y sin valor. Mira, he hablado con tu abuela y nos vamos a casar por la iglesia. Le he prometido a Dios aprovechar bien el tiempo que me quede de vida y quiero que me perdone todos mis pecados para que al presentarle mi inventario de cosas perdidas por tantos pecados, tenga compasión de mí y por su misericordia pueda rehacer mi vida y llenarla de amor antes de que sea demasiado tarde. Todavía tengo el privilegio de vivir y quiero morir estando bien preparado. Pero qué triste será morir con el corazón vacío, habiendo perdido muchos años de la vida. Eso le sucedió a Gioacchino Rossini, uno de los músicos más afamados del siglo XIX. Caminó por un sendero alfombrado de triunfos, animado por un carro de aclamaciones. En España gozó de una inmensa popularidad. Así como otros talentos del pasado apenas lograron éxito entre sus contemporáneos, Rossini tuvo, por el contrario, fama, popularidad y riqueza desde el principio. Le idolatraron desde la puesta en escena de sus primeras óperas, a la edad de 37 años. Tras el estreno de Guillermo Tell en el año 1829, Rossini entró en una misteriosa y larguísima etapa de inactividad creadora. Tras 20 años de producción abundante y felicísima, se sumió en un periodo de sorprendente vacío que solo rompió en un par de ocasiones. En los 39 años de vida que transcurrieron hasta su fallecimiento en 1868, se produjeron múltiples interpretaciones ante un silencio tan largo en un artista total y absolutamente consagrado. Muchos pensaron que se debía a su temor de quedar a un nivel inferior al de otros talentos musicales que habían surgido como competidores. Ya anciano reconoció, después de Guillermo Tell, un éxito más en mi carrera no añadiría nada a mi renombre. En cambio, un fracaso podría afectarlo. Ni tengo necesidad de más fama, ni deseo exponerme o perderla. ¿Es posible que un artista tan eminente haya podido perder 39 años de vida sin desarrollar sus talentos? Qué pena tendría al momento de morir, al ver tanto bien que podía haber hecho y no lo hizo por temor al fracaso. Hace 5 años me escribió una religiosa contemplativa y me decía que cuando tenía unos 19 años de edad era una joven muy alegre y le gustaba mucho ir a los fines de semana a las discotecas. Solo pensaba en fiestas y diversiones. Una noche tuvieron que llevarla de emergencia al hospital a las 3 de la mañana y debieron operarla.
Cuando estaba en la operación, sintió que salía de su cuerpo y veía desde el techo del quirófano a los doctores que la estaban operando. De pronto sintió que pasaba un túnel y se presentó ante la presencia de Dios, y Dios le preguntó: ¿Qué has hecho de tu vida? Ella solo acertó a responder: mi vida está vacía, y sintió el disgusto de Dios. Dios le dio una nueva oportunidad de vivir y salió bien de la operación. Desde ese día no tenía otro deseo de vivir en serio y dedicar su vida al servicio de Dios y de los demás. A los pocos meses entró a un convento y cuando me escribió siendo anciana, era una santa religiosa. ¿Tienes tú el corazón vacío o está lleno de nombres de personas a quienes amas? Solo así vale la pena vivir, y vivir será realmente un privilegio para ti. Por eso decía Tagore: dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que tenía que servir. Serví y vi que servir es alegría. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para morir? ¿Puedes decirle adiós cuando tú quieras? ¿Estás satisfecho de tu vida? ¿Sientes la paz de Dios en tu corazón? Piensa que nadie tiene la vida comprada. Nadie puede añadir a su vida un solo momento. Dios tiene contados los minutos y segundos de tu vida. ¿Hasta cuándo tendrás el privilegio de seguir viviendo? Solo Dios lo sabe. Por ello, vive bien el resto de tu vida. Los días pasan raudos como el viento, el tiempo pasa inexorable y no se detiene. Llegará un día en que nadie se acordará de ti y tu cuerpo se habrá convertido en un poco de polvo. Acuérdate de que eres polvo y en polvo te vas a convertir. Así dice la liturgia de la Iglesia el día de miércoles de ceniza. Por eso aprovecha bien el tiempo y acumula un tesoro de amor que te sirva para la vida eterna. Rinde al máximo con los dones que Dios te ha dado. No seas mediocre, no seas flojo ni comodón, no seas como el agua del río alegre y saltarina, que se estanca cansada y muere podrida. Vive con todas tus fuerzas, no las dilapides con falsos amores. Toma en serio tu vida, despierta tus energías dormidas. Toca con el arpa de tu alma las mejores melodías para alegrar la vida de tus hermanos. Decía el poeta Adolfo Bécquer: del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro que duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé, cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Así que levántate, despierta, canta himnos a tu Dios, que tu vida sea un canto permanente de agradecimiento por esta vida tan hermosa que Él te ha dado. Tu Padre Dios espera más de ti, tus hermanos te necesitan, no los defraudes. Descubre los tesoros de amor que hay en tu corazón. Saca las notas dormidas del arpa de tu vida. Levántate y descubre el tesoro de pureza que llevas dentro. Todavía puedes dar mucho más. Sigue adelante. No te desanimes. Dios te ama y te sonríe. Sonríe tú también, porque Dios te ama, a pesar de todo, y te regala el don de la vida. Sé agradecido. Agradece a Dios el don de la vida. Hay una famosa canción que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro y lo blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Me ha dado el oído que en todo lo ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
madre, amigo, hermano y tú, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Me dio el corazón, que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Sí, agradece a Dios por la vida, porque con ella te ha dado tanto. No seas como aquel zapatero del cuento. Estaba Dios paseándose por la tierra y entró a una zapatería para que le repararan una sandalia. El zapatero hizo su trabajo y, quejándose continuamente de su vida, de que no era feliz, de que necesitaba esto y lo demás allá, por fin Dios le dijo: «Mira, yo soy Dios. Pídeme lo que quieras y te lo daré, porque quiero que seas feliz». «Muy bien, dame 100 millones de dólares para resolver todos mis problemas y ser feliz». «¿Y qué puedes darme a cambio? ¿Tus piernas?» «¿Mis piernas? Ni por 200 millones de dólares te los daría». «Entonces, ¿tus brazos?» «Mis brazos, ni por todo el oro del mundo te los daría». «Entonces eres muy rico. ¿Te das cuenta de que no existe dinero en el mundo para comprar lo que tienes? ¿Por qué te quejas continuamente? Demuéstrame que tienes deseos de vivir con lo que tienes y te daré mucho más de lo que puedas pedirme. Dile sí a la vida y en vez de lamentarte, haz algo para iluminar tu vida y el mundo». Dios quiere que seas una luz en la noche para alegrar la vida de los demás. Hay demasiada gente que pasa por la vida sin tener nada que hacer o que decir. Son vidas sin luz, están apagadas. En el mundo hay demasiadas vidas apagadas y tú debes encenderlas con tu propia luz, porque una vela encendida puede prender 100,000 velas apagadas, mientras que 100,000 velas apagadas nunca podrán encender una sola vela. Dios es la luz y quiere encender tu vida. Enciende tú también la vida de tus hermanos y agradece a Dios por todos los beneficios recibidos. La vida es bella. Ciertamente hay momentos difíciles en la vida en que pareciera que el mundo se nos viene abajo. Puede haber momentos de enfermedad o dolores físicos, muerte de seres queridos o de fracasos importantes. Pero no hay que olvidar que Dios cuida nuestra vida con infinito amor y sabe todo lo que nos pasa. Todo está bajo su cuidado y protección. No pasa nada sin su permiso. Por ello, debes vivir cada momento con la mente puesta en tu Padre Dios para agradecerle y para pedirle todo lo que necesitas. Escribe cada día la página mejor del diario de tu vida. No te lamentes tanto de las cosas negativas. Haz algo para alegrar la vida de los demás. Y si no puedes hacerles bien, nunca les hagas daño. Sé bueno con todos, sé sincero, honrado, responsable, decente, auténtico y servicial, que todos vean en ti un verdadero amigo y que tu vida sea verdaderamente un don de Dios para los demás. Observa la naturaleza de Dios porque Él ha escrito en ella tu nombre, no con letras de tinta sino con su belleza. Al disfrutar de las cosas bellas, te haces más puro y espiritual, pues estás más cerca de Dios. Cada año acostumbra a ir unos días de retiro espiritual al campo, lejos de la ciudad. En esos días de silencio, disfruta de la belleza de las montañas, del canto de los pajaritos, de las flores, de los animales y de los bellos paisajes. Son días de contacto con la naturaleza, a solas con Dios. Son días de reflexión y de oración ante Jesús sacramentado. Son días de cielo, de vida para el alma. Vale la pena dejar el mundo unos días para estar a solas con Dios ante el sagrario y la naturaleza. Vivir no es solo pasar los días comiendo, durmiendo y trabajando. Vivir es algo más.
La vida, para que valga la pena ser vivida, debe tener otra dimensión más profunda, la dimensión del amor puro y bello, la perspectiva de la fe y la compañía permanente de nuestro Padre Dios. Y si además somos conscientes de que millones de ángeles puros y bellos nos rodean, es maravilloso vivir. La vida se vuelve color de rosa y puedes exclamar: la vida es bella, con Dios en el corazón. La vida es bella, disfrutando de las cosas sencillas de la naturaleza. La vida es una gran aventura que vale la pena emprender con el espíritu esforzado y el corazón lleno de amor. Pero vivir no es lo mismo que hacer turismo, no es suficiente escalar altas montañas, recorrer mares o subir a las estrellas. Vivir no es lo mismo que disfrutar de todos los placeres. Decía San Agustín: buscar la felicidad solo en las cosas exteriores es prostituir el alma. Amar las cosas externas solamente es alienarse. Porque hay algunos tan estúpidos e ignorantes que llaman hombre al que es vencido por la pasión carnal y no consideran hombre al que la vence. Por eso no te dejes engañar. Hay en el mundo un déficit de verdaderos hombres y hay inflación de hombres falsificados, que solo buscan el amor en el placer del cuerpo. Recuerda que en este mundo somos caminantes, peregrinos en tránsito, como decía San Agustín, y debes dar más importancia al alma que al cuerpo. Tú te cuidas mucho de no salir a la calle con vestidos harapientos, pero no parece preocuparte demasiado el andar correteando por ahí con el alma hecha jirones. No te detengas en el camino del amor, no trates de detenerte en el camino, de volver la vista atrás o de desviarte de la ruta. El que se detiene no avanza, el que añora lo pasado vuelve la espalda a la meta, el que se desvía pierde la esperanza de llegar. Así que camina a tu ritmo, Dios no te pide más, pero no te detengas y toma como meta el infinito de Dios.